Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno, está dándose ya más claridad en cuanto a cómo se va a desarrollar este año. Por ahora vamos a tener este nuevo horario, porque ya se están acomodando las otras materias, las listas de estudiantes ya están más completas, etcétera. Entonces vamos a ir avanzando de acuerdo a lo que se va decidiendo por los órganos de decisión que tenemos en la universidad. Y ahora vamos a retomar el curso que habíamos suspendido por estas fechas y vamos a desarrollar un tema y luego vamos a generar un poco de discusión, siempre basándonos en lo que ya hemos ido avanzando. Entonces se darán cuenta que este tema que voy a revisar ahora es mejor, es más comprensible tomando en cuenta lo que hemos avanzado hasta ahora. Entonces ahora el tema, el título de esta presentación es la toma de decisiones en medicina. ¿De qué se trata este asunto? Hasta ahora hemos revisado que la mente humana que sirve para tomar decisiones, ese es el objetivo del funcionamiento de la mente, tenemos que considerar como aspecto fundamental del abordaje clínico, ¿no? Entonces también la mente del profesional, en este caso estamos hablando de nosotros como médicos, está en desarrollo y el profesional con mayor razón, porque es totalmente diferente el momento de que están ustedes ahora aprendiendo cosas básicas a cuando uno tiene especialidades y posgrados y experiencia en su área, ¿no? Entonces, por supuesto, la forma de tomar decisiones va a tener mucha diferencia por el desarrollo que ha tenido su calidad mental como profesional. Entonces, no es suficiente tener el documento de estar graduado en algo. Es estar ejerciendo la profesión. Más de una vez ha ocurrido que alguna persona asume una sugerencia o una indicación o unos cambios de pronto en las indicaciones que ponemos como médicos, asumiendo que son médicos, que se han graduado hace 20 años, nunca han ejercido, pero soy médico, entonces emite una opinión o una indicación que perjudica el trabajo que estamos realizando. También a veces uno como estudiante de medicina medio que cree que ya sabe mucho y se equivoca, ¿no? Entonces, para tomar decisiones en medicina, realmente el estudio y la experiencia son fundamentales. La estabilidad del cerebro, de la mente, son vitales para poder tomar decisiones. Entonces, aquí vamos a abordar un tema en el que estamos definiendo más o menos de la mejor manera posible qué pasa, qué es lo que tenemos que generar como médicos para entendernos a nosotros mismos y entender al paciente y su familia. Por lo tanto, un trabajo intelectual de altísimo nivel del profesional médico. El médico, esta es una clásica pintura de Fields, se llama El Doctor, de 1891. Es un cuadro muy ilustrativo. A mí me gusta muchísimo exponer este cuadro en distintos foros, donde podemos observar a una mamá muy angustiada, a un papá también,
que está consolando a la mamá, quien ya ha cansancio, tristeza, agotamiento de por medio, está orando incluso desesperada. El papá, aquí vemos una imagen de alguien que está tratando de mantener el control, de consolar y además atento a lo que decida el médico. Nuestro paciente, en este caso del dibujo, es una niña. Vean el contexto. El contexto es de una familia aparentemente pobre en esa cultura, en ese siglo XIX. No estamos viendo que esté en una cama de hospital la niña o niño, no sabemos. Está en una situación improvisada. Vean, esta es una parte muy importante de la imagen. Está muy deteriorado el paciente y las condiciones en que se presenta al médico son improvisadas. Eso es lo que casi siempre nos pasa. Nos llegan nuestros pacientes de emergencia, nos llegan en condiciones difíciles, donde el contexto nos puede explicar mucho de las condiciones de vida de la persona y nos puede ayudar a entender también la naturaleza de la enfermedad. El médico es una persona que está ejerciendo un trabajo intelectual muy intenso, debe tener pocos datos, parece que el paciente está sedado, está durmiendo, probablemente está muy comprometido, no puede o tal vez se puede explicar muy poco acerca de sus síntomas. Nuestros referentes son la familia, que nos puede dar información de cómo ha evolucionado el caso, desde cuándo ha empezado el cuadro, pero la familia está angustiada a su vez. Es muy probable que algunos datos que el médico necesita, la familia en ese momento no los toma en cuenta o los ha olvidado por la desesperación también en que están. Entonces hay muchos elementos psicológicos presentes en la relación médico-paciente. Desde un paciente que no coopera nada, porque está en este caso inconsciente, o porque en miles de casos no coopera lo suficiente o no quiere cooperar, el contexto, que de pronto es también difícil de manejar, el entorno familiar, la cultura y la relación que existe de la familia con el paciente, todo eso tiene que analizar el médico y además rápidamente. La familia le ha facilitado al médico un tecito, ¿no? Aparentemente, ¿no? Está ofreciéndole un té. Aquí vemos que tal vez la familia ya ha utilizado algún medicamento que no ha servido. Esto es algo muy común en nuestra relación médico-paciente, que cuando llegamos a ver pacientes, algo ya han estado tomando y han hecho cosas para tratar de aliviar el sufrimiento, el mal. Aparentemente tiene fiebre esta paciente, parece ser que tenía agua en este recipiente y con esto le aliviaban la temperatura con el agua de la jarrita. Entonces puede ver todo eso en cuanto llega y debe mantener mucha calma para contener todos los aspectos de angustia que ocurren alrededor del caso. Entonces, espero que lo contemplen este cuadro muchas veces y analicen toda la configuración del asunto, porque está demostrando claramente cómo es que nosotros tenemos que actuar, que es lo que sucede cotidianamente, ¿sí? En medio de todo este sufrimiento tenemos que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con esta niña o niño? Un medicamento inyectable, llevarlo al hospital, ver que evolucione y observar el cuadro, tomar medidas no farmacológicas, modificar la dieta. Tenemos que tomar una decisión
en los próximos 10, 15 minutos. Estamos viendo qué está pasando, tomando los datos clínicos en consideración y hay que decidir qué hacer. Y eso va a requerir de conocimientos, de altos estudios y de experiencia. ¿Qué es entonces la situación clínica, como está descrita en el cuadro? El término clínica proviene del griego. ¿Sí? En el griego, la palabra cline, acuérdense de las apófisis clinoides de los esfenoides, que están delimitando la silla turca, significa lecho, significa silla, cline. Entonces se refiere a una situación que está ocurriendo en la cama, en el lecho, donde la persona, del latín perder la firmeza, está enferma. Entonces esa es la situación clínica, el estar enfermo, padecer signos y síntomas. Entonces gráficamente, uno al perder la firmeza, cae en cama. Recuerden ese dicho tan común, échate en cama y verás quién te ama. A ver, cuando uno enferma, realmente quién está a su lado. Habíamos dicho que tenemos que ver siempre el proceso longitudinal. Hemos hablado de la fase preclínica, que es donde no se está en cama. Está la fase preclínica donde están los predisponentes. Algo ha precipitado el padecimiento clínicamente. Es decir, a partir de esta fase de precipitación se da el inicio de la fase clínica, donde se está en cama, para decirlo en términos generales, que en realidad corresponde a decir que empezaron los signos y síntomas del padecimiento. Entonces, en la fase clínica puede que uno no esté francamente en cama, pero tiene algún signo, algún síntoma que ya denota que uno no está o está relativamente enfermo. O no está sano o está empezando o empezó la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en el cuadro, este médico ha ido a esa casa a la consulta después de un periodo en el que había la latencia de la consulta y probablemente a ese niño le dieron ese jarabe que estaba ahí, esa botellita con algún líquido, tal vez es un medicamento, estuvieron controlando la fiebre con medios físicos, algo ha pasado antes de llamarlo al médico para la consulta. Cuando nosotros hacemos la consulta, tenemos que estudiar muy bien el caso para generar una historia clínica y determinar un diagnóstico presuntivo. ¿En qué consiste el diagnóstico presuntivo? Entonces aquí es donde ya estamos empezando a razonar los médicos, ¿sí? Para tomar la decisión. Tenemos que organizar el pensamiento a partir de una metodología. Entonces esa metodología nos está señalando primero la observación. Entonces vamos a describir el cuadro clínico y para esto semiología y en psiquiatría psicopatología. O sea, la psicopatología es la semiología de la psiquiatría y en medicina no psiquiátrica es la descripción del síndrome somático basado en las habilidades semiológicas. Entonces aquí están ustedes aprendiendo durante todo este año a explorar físicamente. Entonces están generando primero una exploración a partir de la anamnesis, preguntando todos los datos que les pueda describir el paciente en base a la entrevista. Entonces en la entrevista médica usted va a hacer un diagnóstico, una exploración preguntando la evolución, los síntomas, etc. Esa es una información fundamental para establecer el diagnóstico sindromático. Con esos datos que le han proporcionado
y tanto el paciente como probablemente las personas del entorno, usted empieza a organizar la información. Y para esto usted ha estudiado mucha semiología, porque tiene que conocer los síndromes. Usted tiene que saber en qué consiste un síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces, para eso tiene que saber también fisiopatología. Tiene que saber en qué consiste un síndrome ansioso-depresivo, para hablar de un área de la psiquiatría. El síndrome ictérico, el síndrome de insuficiencia respiratoria, un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico. Eso tiene que saber sí o sí en la cabeza, metida esa información, para que usted con los datos que está recibiendo empiece a ordenar y decir esto va generando coincidencia con tal tipo de síndrome. Entonces, luego hace la exploración. Tiene que explorar profundamente y para eso necesita tener maniobras semiológicas, necesita conocer la forma de explorar todos los sistemas, los órganos, tiene que saber hacer maniobras con el cuerpo, saber palpar, tiene que saber percutir, tiene que haber aprendido a escuchar los ruidos pulmonares, los ruidos cardíacos, los ruidos abdominales, tiene que saber usar el estetoscopio y demás instrumentos auxiliares de la medicina interna. Entonces, con eso usted explora y a la vez que explora está organizando la información en su mente para definir qué síndrome está ocurriendo. Entonces usted establece una primera idea, estas son ideas del médico. Dice, estoy ante un síndrome doloroso crónico. Estoy viendo un síndrome de insuficiencia cardíaca. Eso está usted empezando a poner en su cabeza. A la vez que está describiendo el síndrome, está ubicando la situación del lugar. Entonces, usted está haciendo un diagnóstico sindromático cuya naturaleza es cutánea. Entonces va a decir, estamos hablando de un tema de dermatología. Tengo un síndrome dermatológico. No, tengo un síndrome renal, un síndrome cerebral. Y puede ir especificando, es un síndrome cerebeloso o es un síndrome de tallo cerebral dentro de la neurología. Y así tiene que ir ordenando la información para poder especificar qué síndrome está teniendo su paciente. Entonces, número uno, para definir un diagnóstico presuntivo a partir de la examen que está haciendo en la consulta de una situación clínica, es poder decir qué síndrome está ocurriendo. Y es muy común que tengamos más de un síndrome. Entonces aquí estamos con un paciente que viene con un síndrome de insuficiencia hepática, pero a la vez tiene un problema de naturaleza renal, parece un síndrome hepatorrenal, que por definición es grave. O es un síndrome toxinfeccioso. Se encuentra que su paciente tiene fiebre, sudoración, taquipnea, taquisfigmia, taquicardia, está comprometido sistémicamente. Entonces parece que aquí estamos ante un síndrome de naturaleza toxi-infecciosa. Entonces usted ya tiene en su cabeza eso, diagnóstico sindromático y generando una regionalización, es decir, en qué parte del organismo está ocurriendo esto. Después de tener esta idea, primero, ya no es idea, esta es una descripción objetiva. Lo que se encuentra alterado en la clínica es esta función respiratoria, cardíaca, mental, cutánea, urinaria, algo.
Entonces, y está conformada por estos signos y estos síntomas. Y está evolucionando de acuerdo a los antecedentes de esta historia. Entonces, ahí ya tengo una descripción fundamental, objetiva, síndrome, ubicando espacio. Puede que usted llegue a la conclusión de que el síndrome que tiene en su consulta, que es un paciente que viene taquipneico, muy ansioso, aterrorizado, pero con sensación de muerte, con sensación de ahogo, con gran palpitación, usted diga, parece un síndrome cardiorrespiratorio, pero haciendo la investigación encuentra que es más bien un síndrome ansioso, un ataque de pánico. Quiero decir, la ubicación de este síndrome es mental, no es físicamente descriptible, porque la mente no tiene descripción orgánica. Entonces, pero es un síndrome de la mente. Y de esa manera empiezo a abordar el cuadro. Al mismo tiempo, prácticamente, usted al describir el síndrome y la ubicación de los órganos afectados, tiene que estar pensando con amplio conocimiento de medicina lo que ha pasado y está pasando en ese sistema. Entonces, sin fisiopatología no hay medicina. Esta descripción semiológica solo va a tener coherencia cuando usted entienda lo que está transcurriendo en el subyacente de la clínica. Es decir, usted ve una piel amarillenta, unas escleróticas amarillentas y conjuntivas amarillentas, una mucosa de la base de la lengua cerca al frenillo bastante amarillo. Entonces dice aquí hay un síndrome ictérico. Entonces usted sabe por medicina de dónde viene la ictericia. Es una obstrucción del colédoco, es un daño de la célula hepática, es una falla hematológica, está habiendo destrucción de hematíes. ¿Qué es lo que está causando el amarillo de la piel? Eso usted tiene que saber en fisiopatología. Cuando se está planteando la hipótesis fisiopatológica, es decir, yo creo que lo que ocurre es que hay un daño en las células hepáticas por estos datos. Entonces usted puede decir, y la causa de eso, asumo por los antecedentes de la anamnesis, que es tal cosa. A mí me parece que esta persona ha contraído una infección porque ha estado en contacto con las personas que tienen antecedentes y se ha enfermado de una hepatitis B. Y esto le ha generado una lesión del hepatocito y eso está determinando la hiperbilirrubinemia, que es la explicación de la ictericia. Entonces dice, yo creo que tiene hepatitis este paciente. Y además de ese tipo viral. Entonces, con este diagnóstico presuntivo, usted tendría que establecer una relación médico-paciente en la que explica, en base a esta lógica. Yo encuentro que los datos que me han dado ustedes, más los que veo en usted y el paciente, y etcétera, a mi juicio, lo que está ocurriendo es tal problema. Ese es mi diagnóstico presuntivo. Entonces, la familia o el paciente dice, doctor, ¿cuál es su diagnóstico? Todo indica que es hepatitis, pero debemos confirmar. Entonces, ahí usted indica los exámenes complementarios. Si usted es buen clínico, va a pedir exámenes complementarios razonablemente. Un hemograma, toda una prueba de sanguínea característica, o sea, diremos rutinaria, hemograma completo, examen general de orina, luego una prueba de función hepática,
porque cree que es hepatitis, va a pedir anticuerpos para virus de la hepatitis. Y con esos exámenes complementarios usted va a generar una relación entre el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico nosológico. El examen complementario le permite confirmar su diagnóstico presuntivo y transformarlo en un diagnóstico nosológico. Entonces ahí usted va a tener todos los datos complementarios que le permiten ponerle el nombre correcto al síndrome que usted ha descrito. Entonces ahí podrá decir hepatitis viral por virus de la hepatitis B, que aparece en los exámenes complementarios. Entonces usted va a hacer una solicitud de exámenes apropiada solo si maneja bien esta secuencia y esta coherencia de los diagnósticos para desarrollar el diagnóstico presuntivo. A ver, Alejandro Pérez. Alejandro Pérez. Sí, doctor. Doctor. A ver, vamos a suponer, vamos a decirles que me está escuchando, ¿no? Sí, doctor. A ver, le voy a preguntar a usted. Haciendo referencia al cuadro, ¿no? Que hemos visto, a la pintura de Fleides, vamos a suponer que es un médico que está ante un paciente con un síndrome febril. A ver, haga el ejercicio en este momento de que usted está concluyendo que está con una infección. Ese niño tiene fiebre y lo más probable es que tenga una infección. A ver, a esas papás, explíquele eso. Hagan ejercicios de psicología médica donde le explica el diagnóstico a esa mamá tan angustiada de que su niño muy probablemente sufre una infección que le está causando esa fiebre y ese gran malestar. Escucho. Bueno. Utilice la secuencia que hemos estudiado. Imagine que usted ha hecho todo el examen físico, que ha imaginado, ha desarrollado el pensamiento fisiopatológico, todo. Entonces usted explique eso a esa mamá. Que llegue a explicarle a la señora que el niño tiene una infección, muy probablemente. A ver, puede hacerlo rápidamente, solo tiene que describir. Pero describa semiológicamente, o sea, lo que hay. Fiebre, malestar general, antecedente de probable contaminación. Entonces usted le dice a la mamá que probablemente el niño está con una infección. Haga uso de los datos que le he presentado hace un momento sobre diagnóstico sindromático, anatómico, fisiopatológico y etiológico. Puede decirlo en 2 frases rápidamente. A ver, hágalo. Ok. En el niño se encontró como síntomas la fiebre, inflamación, por lo que se realizó otros estudios para ver. No, falso. O sea, está en la situación del cuadro. No hizo ningún estudio. Usted está haciendo un diagnóstico presuntivo. Póngase en el cuadro que les he puesto, la imagen, la pintura. Usted ahorita solamente ha explorado semiológicamente y ahora sospecha de una infección. Quiero que eso le explique a esa mamá que está tan angustiada ahí. Entonces sería, por lo que yo he visto, puedo dar un posible diagnóstico de fiebre a la mamá. Eso la mamá ya sabe porque su niño está con fiebre y por eso le ha llamado a usted.
Lo que pasa es que la fiebre no pasa. Está mal, está cada vez peor. Entonces ahora le está preguntando al doctor, ¿por qué no le pasa la fiebre a mi hijo? Usted ahora le va a explicar que usted cree que tiene una infección. Y para eso razona con los pensamientos de el diagnóstico sindromático, anatómico, fisiopatológico y etiológico. Eso quiero que le explique a la mamá, no a otro médico, a la mamá. A ver. Puede hacerlo, solo hay que explicar. ¿No puede? ¿Cómo sería? O es que no está en clase, ¿no? A ver, Joana Puña Vargas. Presente, doctor. Buenas A tardes. ver, haga ese ejercicio. Póngase en la situación del médico del cuadro que hemos expuesto hace rato. A los papás les diría que el pequeño o pequeña presenta fiebre y malestar general porque ha sido expuesto a un agente patógeno que todavía desconocemos de qué se trata, porque no hemos realizado exámenes complementarios. Si nos basamos en la época, no sé si se pueden hacer exámenes Por eso he complementarios. dicho que se ubique en el cuadro. Así que tendríamos que identificar la causa de por qué el niño está así y decirle a los papás mm, los motivos por qué puede provocarse una infección. Puede ser por una mala higiene o porque haya sido expuesto a animales. La mamá muy alarmada le dice a usted, ¿qué es organismo patógeno? Son, Usted ha dicho ese término. A la sí, mamá, en ese contexto, le ha dicho, hay un organismo patógeno. ¿Qué es eso? un organismo patógeno sería un microorganismo, un ser vivo pequeño que no sabemos la forma que tiene, que está afectando la salud del pequeño o la pequeña. Eso quiere Esto, decir que cuando usted razona en medicina, tiene que razonar en dos idiomas. En el idioma que tenemos los médicos y en el idioma que tienen los pacientes. Además de todo ese proceso intelectual tan complejo que es llegar a una conclusión diagnóstica presuntiva, usted tiene que tener la habilidad y el conocimiento del contexto en el que vive para poder hacer la explicación de esa depurada forma de razonar en términos que sean totalmente familiares a el paciente y su entorno. Entonces, no le puede hablar en términos técnicos, a menos que esté hablando con otro médico, bueno, pues ocasionalmente, pero tiene usted que esforzarse en explicar de la forma más respetuosa posible, de acuerdo a las características culturales de quien está consultando con usted. Y ahí estamos hablando de relación médico-paciente. Entonces, por eso, entonces, por favor, como repaso, van a tener esta imagen siempre, por favor. Y ahora, ¿por qué decimos que medicina es ciencia y arte? Veamos aquí este espectro del cuadro clínico. Esta es una imagen que está resumiendo la evolución de la historia natural de una enfermedad. En el tiempo, tenemos un momento en que el inicio de la enfermedad puede ser tan desapercibido que es esa fase preclínica. No hay síntomas. Y luego aparecen los síntomas que pueden ser leves, así de un color muy tenue. Lo hice para demostrar que es síntoma leve, pero que a medida que pasa
enfermedades se agravan, la mayoría. Otras son autolimitadas, etcétera. Ya verán eso en patología y demás. Pero la historia natural de la enfermedad nos lleva a entender que en su evolución un padecimiento tiende en general a ser peor, ¿no? Entonces vamos a ver este extremo en el que está totalmente intenso, ¿no? Muy severo, y lo más grave que puede pasar. Nosotros llegamos como médicos en alguno de estos momentos. Cuando nos llaman los pacientes, nos buscan o nos llama la familia, probablemente está por acá, cuando las cosas están bastante severas. Muy rara vez nos van a llamar aquí, peor aquí. Si no hay síntomas, ¿para qué van a llamar al médico? Pues, sin embargo, el paciente está desarrollando la enfermedad. Entonces, si está leve, generalmente las personas están haciendo cosas para aliviarse porque lo ven leve. Y a medida que hacen cosas y medidas que no sirven, va empeorando. Y es por aquí que nos mandan, nos llaman. A veces aquí, cuando está muy mal el paciente, recién llaman al médico o llevan al médico. Entonces usted tiene que entender todo lo que ha pasado antes. Entonces, por eso es un arte en el que nos damos cuenta de en qué momento de este cuadro estamos ubicados. Estamos obteniendo información científica, pero a la vez estamos intuyendo, estamos tomando la naturaleza del padecimiento con la subjetividad que tiene el arte. En el arte tenemos mucha subjetividad porque sucede que a usted le parece bello algo y a otro que no le gusta esa forma de arte no le parece bello. No hay la suficiente concordancia de opiniones para llegar a la conclusión de lo mismo. Entonces, en medicina a veces uno dice, yo creo que estoy en una situación muy grave, y otro médico dice, no, yo creo que estamos por aquí nomás, no es tan grave. Entonces podemos tener diferencia de opiniones entre médicos. Entonces, el poder tener la ubicación de en qué lugar del padecimiento estamos, viene a ser algo prácticamente artístico. Y esto depende de la experiencia, de que usted va aprendiendo cada vez más cómo ubicarse en la situación de la evolución del cuadro. Entonces, resulta que hay otra situación todavía más complicada. Normalmente nos llaman a los pacientes, a los médicos en este nivel, cuando está más o menos severo el paciente. Pero también es muy común que nos están llamando cuando no hay solo una, sino dos enfermedades. Entonces aquí podemos describir una asociación, una sumatoria. Tiene usted aquí una paciente con infarto agudo de miocardio, probablemente aquí bien severo, y a la vez es un paciente que viene sufriendo hace años un síndrome metabólico, y que ese síndrome metabólico ha contribuido al infarto agudo de miocardio. Entonces tiene dos enfermedades, un síndrome metabólico de larga evolución y tiene a la vez un infarto agudo de miocardio. Entonces esto es bien frecuente. ¿Cuándo nos damos cuenta de esa asociación? ¿Cómo puede hacer usted para separar en su pensamiento estas dos entidades? Es decir, me encuentro ante dos nosologías, dos enfermedades distintas, pero que están transcurriendo en el tiempo con este mismo paciente. Se están sumando. Y eso implica que uno le está haciendo efecto en el otro. La sumatoria no es solamente la coexistencia en el tiempo de las dos enfermedades, sino que una le está contribuyendo a la otra. Entonces, este síndrome metabólico, con toda su disfunción lipídica, ha estado contribuyendo a los ateromas. Y los ateromas están generando una enfermedad coronaria crónica que luego se debuta con un infarto. Pero esta enfermedad coronaria crónica
también está influyendo en la calidad respiratoria, la calidad de intercambio gaseoso en el paciente, que con su síndrome metabólico tiene una mal metabolismo y va acumulando más grasa. Entonces va a haber una interacción fisiopatológica entre estos dos cuadros. Encima es muy común que uno de estos sea psiquiátrico. Entonces tiene infarto agudo de miocardio, pero ya venía con trastorno depresivo de larga evolución. Y además un síndrome metabólico o una diabetes o una enfermedad hipertensiva. Y el motivo de consulta ha sido un infarto. Ayer precisamente vi a un paciente que el infarto que le dio hace 10 años fue el motivo para haber interrumpido y dejado el consumo de nicotina, porque hasta sus 72 años de edad, desde los 17, fumaba de 10 a 15 cigarrillos al día. Y cuando tuvo el infarto de miocardio, es que recién se asustó y decidió dejar de fumar. Cuando nos encontramos con síndromes mentales, como ser depresiones, ansiedad generalizada, ansiedad crónica, síndromes de ansiedad crónicos, más o menos severos, síndromes afectivos, o más graves, esquizofrenia, etcétera, sucede que los pacientes que están con síndromes mentales más graves suelen ser bien común que se compliquen con abuso de sustancias. Entonces, por depresión, volverse alcohólicos es bien frecuente. Por angustia y depresión, no comer bien, no hacer ejercicio, descuidarse, no tener buena higiene y así por las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la mente es donde tomamos decisiones. Y esta persona que tiene un síndrome mental, las decisiones que está tomando a lo largo de su vida suelen ser irracionales, suele tener problemas de relacionamiento consigo mismo y con el mundo. Entonces descuida cosas importantísimas y básicas como la higiene, por ejemplo, ¿no? O una mujer embarazada con un síndrome depresivo o trastorno bipolar no se hace control adecuado. Por supuesto, los trastornos mentales implican mayor riesgo de suicidio. Entonces, lo que usted ve a veces con un paciente que viene con problemas de la nutrición y está sugiriendo que coma mejor, probablemente no es tan sencillo, sino que tiene usted que ver por qué no come bien. Y tal vez es una causa de naturaleza psiquiátrica. Paciente que está con sobrepeso y no quiere hacer ejercicio, probablemente se dice, no, ponga de su parte, tenga fuerza de voluntad. Absurdo, explore si es que tiene un problema mental de fondo. Y así con aquellos que se han descuidado, que no cuidan su higiene, en general que no hay cuidados de sí mismo. Eso puede tener mucho que ver con síndromes de naturaleza psiquiátrica. Veamos nuestro contexto, ¿sí? Podemos tener pacientes más o menos graves y estamos actuando en condiciones bastante difíciles. Este paciente en una condición de una clínica de un país que respete su sistema de salud y que respete a las personas, probablemente estaría en muchas mejores condiciones. Aquí encontramos bastantes carencias, dificultades, hacinamiento. Vean la distancia entre un paciente y otro. Es lo que así trabajamos en Bolivia, en los hospitales públicos en general. En el hospital de clínicas no existen salas privadas de una persona con baño privado. No hay eso. Entonces, parafraseando a Jack Sparrow, que tal vez ustedes conocen la historia, ¿no? Los piratas del Caribe. Me gustó esta frase de Jack Sparrow en algún momento. Dice, el problema no es el problema.
Vean. Ahí tiene usted un paciente. El paciente es el problema. Sufre algo y es un problema clínico. Pero en realidad el problema es la actitud de usted sobre el problema. Si usted tiene una actitud con una disposición a resolver, entonces esta situación la va a manejar con la mayor solvencia posible. A pesar de un contexto difícil, las soluciones que va a plantearse van a resolver lo que está sufriendo esta persona. Con más o menos dificultad. Entonces, si bien hay una situación difícil, un contexto problemático, un contexto que no nos ayuda mucho, nuestra actitud. Pues si usted ha decidido ser médico, tiene que saber que tiene que tener una actitud a toda prueba para responder ante situaciones de toda naturaleza. Entonces, aquí vamos a desarrollar una estrategia elaborada para psicología médica, pero que en realidad es para toda la medicina, a mi juicio. Yo he generado esta estrategia de razonamiento en medicina, que le llamo el planteamiento del problema del clínico. ¿Qué quiere decir eso? Su paciente tiene una situación que la ha hecho venir a la consulta. Vamos a suponer dolor crónico. Es un paciente que viene refiriendo dolorimiento hace mucho tiempo y que ha tomado todo tipo de abordajes terapéuticos, etcétera, y sigue el dolor. Entonces usted tiene ahí un paciente que sufre una situación que para él es un problema. Por el dolor no puede ejercer su vida como quisiera. Entonces ese es el motivo de consulta y la situación del paciente y su contexto. Usted tiene un problema como médico, o sea, como clínico. Tiene un paciente con síndrome doloroso crónico, entonces ya ha hecho el diagnóstico presuntivo y nosológico. Ya hay diagnóstico. El problema de usted no es el diagnóstico. El problema de usted es resolver lo que le aqueja al paciente o coadyuvar en la resolución. Y para eso usted tiene que saber cómo lo va a hacer. Entonces, primero tiene diagnóstico del padecimiento, por eso el planteamiento del problema clínico es subsecuente al diagnóstico. Entonces, primero establezca toda una serie de procedimientos clínicos y complementarios con los cuales llega al diagnóstico. Cuando sepa bien el diagnóstico, o lo más cercano posible, o está en discusión a veces, pero tiene usted una concreción. Dice, este paciente sufre tal cosa, hepatitis, una enfermedad infecciosa, lo que fuera. Cuando usted ya está ubicado en eso, tiene en la cabeza de qué se trata la enfermedad del paciente. Por lo tanto, sabe por teoría de medicina cuál es el pronóstico. Entonces ahí recién usted puede decir, ya sé qué enfermedad es, por lo tanto puedo vislumbrar o avisorar lo que va a pasar. Con este diagnóstico sé que este paciente va a evolucionar por la historia natural de su enfermedad de esta manera. Entonces, eso es el pronóstico. Puede usted pensar lo que va a ocurrir. Todo esto ha evolucionado desde el diagnóstico sindromático hasta el diagnóstico nosológico. Hasta aquí espero que estemos claros. Establece el diagnóstico, por lo tanto sabe el pronóstico y ha hecho un razonamiento
desde describir el síndrome hasta tener el diagnóstico confirmatorio de la nosología, o decir, nosos, que significa enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, el nombre de la enfermedad. Aquí vemos esta descripción de Stephen Hawking, genio de la física, que dice: describir bien un problema ahorra muchísimo trabajo a la hora de encontrar una solución. Deténganse el tiempo suficiente en explorar y describir la situación. Entonces ahora vamos a hablar del problema del clínico, que consiste en que usted tiene un paciente de sexo femenino o sexo masculino, de tal edad, proveniente de tal condición psicosocial, que sufre desde hace tanto tiempo estos síntomas, que confirman este diagnóstico y que, estudiada la situación, determina el diagnóstico nosológico. Eso está describiendo. Descríbalo muy bien. Entonces ahora poder agarrar bien las cosas, como se dice, agarrar el toro por las astas, decir: yo lo que voy a hacer es esto. Mi problema consiste en, como médico, que tengo un paciente de estas características con este diagnóstico y que en sus antecedentes psicosociales tiene a favor y en contra elementos. Entonces vamos a tener que describir en esa condición, para ir del problema a la solución, qué factores favorecen y qué desfavorecen. Entonces, sistematice los biológicos, los psicológicos y los sociales. ¿Sí? Aquí tenemos varios equipos de carrera de postas y todos quieren ganar. Entonces usted necesita tener un equipo. Usted es parte de un equipo. Este amarillo es un equipo, este es otro equipo, aquí hay otro, ¿verdad? Entonces va a depender de varios factores propios del equipo y de las situaciones en las que está para lograr el objetivo. Entonces vean estos tres atletas de la posta, todos en la misma posición, esperando que le entregue la posta. El momento que reciban, pueden arrancar. Este señor puede ser muy veloz, pero si este otro llega más tarde que los demás, ya se encuentra en desventaja. Y no le queda otra que adaptarse. El reglamento dice que él no puede correr ni adelantarse aquí, ni nada, mientras no haya tomado la posta. Entonces, ese momento recién puede correr y hacer todo lo suyo. Y con su aporte es posible que el equipo gane. Entonces, no se crea usted tan independiente como médico, que usted solito va a resolver todo y se cree la máxima maravilla. No es cierto. Depende de factores que favorecen y desfavorecen. Puede que usted haya establecido un diagnóstico brillante, inclusive de una situación bien difícil de diagnosticar. Ahora entienda, por favor, que eso es el principio del camino para la solución del problema. La primera parte, que era diagnosticar, es describir el problema. Lo ha hecho muy bien. Esta vez un buen diagnóstico, de acuerdo. Pero ahora usted tiene que ver que con ese diagnóstico sabe el pronóstico. Y ante ese pronóstico, para resolver el problema, se necesita estos elementos. 1, 2, 3, 4. Necesita medicamentos, cuidados de enfermería, hospital, aislamiento, terapia intensiva. ¿Qué necesita? Entonces ahí recién se está planteando el problema. El problema es un paciente con un diagnóstico de COVID
COVID-19 con síndrome de distrés respiratorio agudo e insuficiencia respiratoria severa con distrés y falla cardíaca. Tiene mucho en contra. A usted, para resolver ese problema, le desfavorece biológicamente la enfermedad, un COVID, con insuficiencia y un distrés respiratorio y falla cardíaca severos. Entonces está bien difícil resolver. Psicológicamente probablemente tiene mucha contradicción del entorno, ¿no? Los familiares que están contradiciéndose entre ellos. O el paciente está en fuerte insuficiencia, pero a la vez angustiadísimo, muy asustado, agitado, demasiado inquieto. Social, probablemente usted no tiene con el paciente las condiciones económicas para abordar un tratamiento de terapia intensiva de urgencia. O por el lugar donde vive, ha tardado mucho en llegar a la consulta. Todo eso tiene que usted considerar para decir los factores que favorecen a la solución del problema son estos, biológicos, psicológicos y sociales, y los factores que desfavorecen a la solución del problema son estos también. ¿Qué factores biológicos existen en una situación clínica? Y ahí vamos a ver, durante el desarrollo del curso, cómo es que el estrés está influyendo en la biología de la persona, cómo ha sido su desarrollo, ya hemos hablado, qué efectos genéticos existen en alguien, cuánto está influyendo su empatía, qué puede estar pasando a nivel de sistema psiconeuroinmunoendocrinológicamente, cuánto de psicosomática, cuánto de sexualidad está influyendo, más o menos. Tenemos que estudiar los ciclos evolutivos, el desarrollo del apego, ya hemos hablado un poco del desarrollo de la personalidad, para entender qué factores psicológicos están a favor y en contra, qué factores sociales en cuanto a desarrollo, cultura, aprendizaje, la calidad y el tipo de familia, la salud mental de la familia. Esta mañana venía en el caso de una chica de 21 años que sufre una fibromialgia terrible, pero que está tremendamente vinculada a que su familia es muy disfuncional y causa muchísimo estrés. Entonces la paciente ya ha desarrollado una fibromialgia con un síndrome doloroso severo en respuesta a toda la familia disfuncional en la que vive. La migración es un factor importante para plantearlo. Entonces, refiriéndonos otra vez a otro referente histórico, usted solamente va a poder tener soluciones a sus problemas como médico si abre la mente. Y la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Tiene que ver todo lo que pueda estar pasando con el caso que está atendiendo para poder entender, describir y generar las estrategias de solución. Entonces, recordemos, por favor, esta interacción entre lo biológico y lo social. Y lo social está separado en la educación no formal, la formal y lo que se difunde a nivel masivo. El cerebro, tanto del médico como del paciente, está funcionando en situaciones de estrés. Usted como médico, cuanto más experiencia tiene, puede que esté menos estresado, pero de acuerdo a la situación que está viviendo, usted va a poder percibir el estrés como médico de acuerdo a su forma de ser, su cultura, su personalidad, a su estilo de vida. Y eso lo va a poner en una situación de respuesta emocional que más o menos ansiedad, etc. Y una respuesta fisiológica. Entonces, los médicos también estamos expuestos a impacto del estrés en nuestro cuerpo.
pero eso va a estar modulado por nuestra calidad de educación, nuestra personalidad y la forma en que hemos aprendido a manejar el estrés. En la función de la mente del médico y de cualquier persona, hay unos factores que hacen que influya el rendimiento cognitivo. ¿Qué quiere decir eso? Uno va a tener un desempeño de la conciencia, o sea, de cómo llega a tomar una decisión consciente mediante los procesos básicos de la atención, estar atento. Por ejemplo, usted tiene que estar atento a toda la exposición del motivo de consulta que hace su paciente y su familia. Su proceso, su memoria de trabajo es porque está guardando información que va aprendiendo a lo largo del tiempo adecuadamente y con la cual hace razonamientos. Y las funciones ejecutivas, que son planificación, etcétera, ya vamos a ver, y que determinan que usted está haciendo funcionar su mente para tomar la decisión. Es decir, el funcionamiento es generar decisiones. Esto está modulado por las emociones. Si usted tiene un problema grave en su vida como médico y está emocionalmente comprometido, es muy probable que sus decisiones profesionales estén influidas. Si usted emocionalmente está tranquilo, tiene un buen locus de autocontrol, está manejándose estable, va a tener mejor funcionamiento cognitivo. ¿Sí? Tomar decisiones, razonar. Y la motivación. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene ganas, no tiene la motivación para ir a trabajar? Lo más probable es que falle sus decisiones. Entonces, tanto estar motivado para el trabajo como estar emocionalmente estable están modulando y regulando el desempeño cognitivo a través del efecto que puedan tener estas emociones y motivaciones en la atención, en la memoria de trabajo y en las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Todo lo que hacemos para decidir, razonar, planificar, fijar metas, discernir, es decir, separar una cosa de otra. Planificar y empezar las tareas y finalizarlas. Organizarse. Inhibir algunas cosas. De pronto tenemos ganas de dispararnos por tal o cual otra línea de razonamiento. Tenemos que parar esa tentación de ponernos a pensar en otra cosa. Monitorización, es decir, permanentemente estamos vigilando a nosotros mismos nuestro desempeño mental. La memoria de trabajo, tanto verbal como no verbal. La anticipación, este es un proceso cognitivo muy complejo, propio de los humanos, que es poder razonar en función de lo que va a pasar y hacer un razonamiento que aprende uno de niño. Si hago esto, ¿qué va a pasar después? Y finalmente la flexibilidad, el ser flexible, es decir, cambiar de estrategia, modificar el procedimiento que estamos desarrollando, es una función ejecutiva que a uno le permite llegar a conclusiones adecuadas. ¿Qué pasa en el contexto clínico? En la relación médico-paciente vamos a estudiar aspectos propios de la relación médico-paciente, que aquí los expongo como parte de nuestro programa, pero que están influyendo en las decisiones. Y también podemos tener un poco de introducción a la psicopatología y a la psicofarmacología para poder entender cómo están influyendo, especialmente algunos medicamentos, en el curso de las enfermedades mentales. Resumen, la mente es la cualidad del organismo cuyo objetivo es la toma de decisiones. Como médicos vamos a tomar decisiones cuanto antes y para eso necesitamos plantear el problema. Planteamos el problema a partir del diagnóstico, analizando los factores biológicos, psicológicos y sociales que están a favor de la solución del problema
y en contra. Entonces ahí podemos plantear la situación y decimos, tenemos que resolver esto, pero tenemos a favor estos aspectos y en contra estos otros. Entonces así usted se está planteando el problema como clínico. Y en base a eso va a tomar decisiones. Porque si usted quiere hospitalizar a este paciente en terapia intensiva y no tiene terapia intensiva, tiene que decidir otra cosa. Va a ponerle un ambú y se va a sentar a su lado toda la noche a hacerle respiración con ambú porque no tiene UTI. Y a ver a qué hace. Tiene que decidir de acuerdo a lo que la realidad le está pidiendo. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a dar un buen rato para generar preguntas, discusión. Recurran, por favor, a todo lo que hemos expuesto ahora y a lo que hemos expuesto hasta ahora en el curso del anterior mes. Pueden participar primero pidiendo la palabra. Alguien que quiera hacer una pregunta o un comentario, levante la mano. Oblitas, Paniagua. Sí, doctor, buenas tardes. En los aspectos biológicos, usted mencionaba la neurona espejo. La verdad no me quedó muy claro a qué se refiere con eso. Es un tema que vamos a estudiar después. La neurona espejo es la base anatomofisiológica de la empatía. Entonces es un tema amplio que lo vamos a revisar y que interesa mucho conocer en el médico y especialmente en el médico. ¿Otra pregunta? Quintanilla. Silvia Quintanilla Cagia. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. En el caso de que tengamos un paciente que venga por dos padecimientos y que justo uno, o sea, el medicamento que le indiquemos sea contradictorio para la otra enfermedad, ¿cómo deberíamos actuar? No es raro, pues eso. No, por supuesto, es una pregunta interesante, pero pasa bastante, ¿no? Que por eso es tan importante tener un conocimiento de farmacología y de interacciones medicamentosas. Entonces, obviamente ahí usted no le va a dar ese medicamento. ¿Qué es lo que va a hacer? No dar ese medicamento, pero tiene que encontrar otro. Entonces, felizmente, para eso está el avance de la ciencia y la farmacología, para poder tomar una decisión utilizando algo que sea distinto, ¿no? Y hay mucho, o sea, ese tipo de ejemplos son muchísimos, ¿no? El ejemplo más común, usted tiene un paciente que sufre, pero que ha suspendido los medicamentos porque le han dado gastritis y ahora está con la enfermedad ulceropéptica. Entonces tiene que cuidar mucho el estómago, pero ha empezado a tener muchísimo más dolor artrítico. Si le da nuevamente ibuprofeno, inhibidores de la COX, le va a doler, le va a lastimar la gastritis que ya tiene por el Helicobacter pylori. De ahí que tenemos especialistas, ¿no? Entonces ahí vamos a tener nomás que trabajar con gente de mucha más experiencia, como especialista del área, que diga, bueno, ante esta situación vamos a hacer tal cosa que está reconocida, estudiada o hay soluciones. Ese tipo de problemas que usted ha descrito son tan frecuentes que la medicina precisamente avanza en función de muchas de esas cosas, ¿no? Hay medicamentos que justo el medicamento provoca otro problema. Entonces, tenemos que ver cómo hacer para equilibrar y contener. Y eso depende solamente de sus conocimientos. No tiene que improvisar nada, tiene que recurrir a la literatura, recurrir a la experiencia, a la interconsulta, a llamar a otro especialista, a intercambiar ideas con otro colega para que empiecen a resolver el problema porque se le ha complicado.
Aquí queda muy bien esta pregunta en función de que como médicos no somos pues Superman. Sí, muchas veces vamos a requerir de consultar a otro, porque nos encontramos en una situación que alguna de las principales decisiones a tomar va a perjudicar a otra cosa. Entonces, usted tiene un paciente que no puede dormir, pero tiene sobrepeso y le quiere indicar un medicamento como la mirtazapina para dormir, pero le va a aumentar muchísimo las ganas de comer carbohidrato y va a empeorar su sobrepeso. Entonces, tiene que pensar en otra cosa. Edgar Giovanni Mamani, ¿no? A ver. Doctor, buenas tardes. Quería preguntarle cuál sería el abordaje, cómo deberíamos tratar si nos encontráramos ante un paciente hipocondríaco. Para empezar, es poco frecuente. Es buena la pregunta desde ahorita y espero que no se les olvide nunca, porque lamentablemente esta situación de la hipocondría lleva a que muchos médicos no se tomen en serio el caso. Y eso es purísima ignorancia, porque la hipocondría es vamos a hacer más claro. Como frecuencia de diagnóstico de hipocondriasis en la población general, es un padecimiento de baja prevalencia. O sea, hay poca gente verdaderamente hipocondríaca. 2, la hipocondría es un trastorno mental, que en resumen consiste en el miedo irracional y excesivo a la posibilidad de enfermar. El paciente hipocondríaco tiene miedo a estar enfermo. En eso consiste su enfermedad psiquiátrica. Así como nosotros podríamos tener miedo a que nos dé COVID y nos cuidamos mucho, el hipocondríaco tiene miedo a enfermarse de algo, lo que sea, mucho miedo. Entonces, en el transcurso de la vida de un paciente hipocondríaco, normalmente lo que hace en su vida es cuidarse mucho. Entonces, la gente hipocondríaca está tomando medidas de precaución excesivas y vive muy nervioso teniendo miedo de que se contagió o se enfermó de algo. Entonces suelen estar más bien tomando automedicación. Entonces ahí tal vez llegue donde usted como médico, un paciente que se ha intoxicado por automedicarse. Entonces usted lo que tiene es un paciente intoxicado. Pero al resolver el problema, usted tendría que ser tan fina su investigación que está realmente artístico, que se dé cuenta que la razón de la intoxicación había sido que toma tanto medicamento por hipocondríaco. Eso está muy raro. Entonces, raramente el paciente llega por hipocondriasis al médico, porque está tomándose medicamentos que compra en la farmacia, está leyendo en internet qué cosas puede tomar, le tiene mucho miedo a muchos fármacos, dice yo. Generalmente los hipocondríacos no quieren tomar medicinas porque han leído, especialmente en internet, que esa medicina además puede provocarle tal cosa. Entonces son casos bastante difíciles porque ese miedo es un miedo excesivo y severo e irracional porque encima ni siquiera se han enfermado. Entonces, supongamos que sí llega a la consulta un paciente que cumple criterios de hipocondriasis. Bastante más fácil de manejar, pero eso va a depender de que usted sea buen clínico y pueda tranquilizar al paciente de la naturaleza de su enfermedad y del pronóstico que ojalá sea bien favorable. Entonces ahí lo que va a hacer usted es aliviar el miedo que tiene el paciente a enfermar. Esa es la naturaleza de la enfermedad hipocondríaca, miedo a enfermar. Si ya está enfermo, tiene miedo a complicarse, miedo a que otros medicamentos le hagan más daño, miedo a morir. Entonces ahí usted tiene que tener la tarea muy fina como médico de aliviar ese miedo.
a veces va a tener que utilizar tranquilizantes. Y lo más probable es que tengan nomás que recurrir a psiquiatría y hacer interconsulta con psiquiatría para que los psiquiatras le ayuden a controlar ese síndrome de ansiedad que sufre ese paciente por hipocondría. Si es que se trata del diagnóstico de hipocondría, porque a veces hay tanto prejuicio que uno dice, este paciente está demandante, es hipocondríaco. Estudie más medicina y va a poder hacer diagnóstico diferencial entre alguien que está angustiado porque tiene obesidad y por lo tanto hace una u otra cosa, de alguien que verdaderamente sufre de la enfermedad hipocondríaca. Eso va a requerir simplemente estudio como médico de cada uno de ustedes. Pachajaya Mamani. Sí, doctor. Tengo una pregunta. Usted nos había mencionado que las emociones son un factor que influye en el rendimiento cognitivo a la hora de tomar decisiones y que por ello tenía entendido también que un médico no tendría que atender a sus propios familiares, pero ¿cómo procederíamos ante una situación de emergencia, doctor, en este caso? Bueno, depende mucho de la experiencia en los hechos, ¿no? Es decir, en una situación de emergencia uno no tiene más que hacer lo que corresponde y verificar el síndrome, ¿no? Es verdad que muchas veces, 1000 veces como médicos tenemos que acudir a atender a gente cercana a nuestra, porque se dé al caso, pues. Entonces, si podemos aliviar la severidad del problema y luego transferir a que otro colega atienda el caso, es lo más apropiado. Pero ni modo que si usted tiene una emergencia con su mamá que se infarta, esté esperando algo cuando usted podría en ese momento poner oxígeno, llamar a la ambulancia, estabilizar signos vitales, canalizar y mientras tanto llevarla a las emergencias. Elvis Molina. Sí, doctor, buenas tardes. Sobre todo quería hacer un comentario acerca de la importancia de lo que es el diagnóstico, ya que usted mencionó sobre todo que las personas van a hacerse atender al médico cuando la enfermedad está muy avanzada. Pero, ¿qué pasa si si un doctor realiza un mal diagnóstico cuando la enfermedad no está avanzada, pero el paciente va por preocupación, etcétera? Pero el médico hace un mal diagnóstico, piensa que es algo leve y solo le receta unas pastillas, un jarabe, etcétera. Pero esa persona confía en el médico, realiza tratamiento, etcétera, pero resulta que el diagnóstico fue malo porque la enfermedad avanza, el médico dice que no tiene nada, que solo es esto, hasta que llega un punto en donde la enfermedad ya está muy avanzada, recién pide exámenes complementarios y descubre que la enfermedad era mucho más seria de lo que pensaba. Y al final, si hubiera podido actuar bien, en un principio hubiera evitado llegar a ese extremo. ¿Cuál es su pregunta? Dice, ¿qué pasa si se equivoca el diagnóstico? No, sobre todo un comentario, doctor, sobre si el diagnóstico principio. Por supuesto, o sea, así de sí, por eso he insistido en la clase en eso, ¿no? Por eso he insistido en que ustedes tienen que hacer bien un diagnóstico presuntivo primero. Y eso depende de que describa semiológicamente adecuadamente. Y eso depende de que ha hecho buena anamnesis. Que usted ha preguntado con mucha precisión desde cuándo está mal, qué síntomas hay, aunque sean leves, y qué otra cosa pasaba, antecedentes genéticos, antecedentes personales. ¿En algún otro momento de su vida usted ha tenido algo parecido a esto? ¿Alguien en su casa en los últimos 20 días más o menos ha tenido algo parecido? Tiene que hacer una indagación rigurosa en todos los casos, porque el riesgo de cometer errores diagnósticos es muy alto. La medicina tiene miles de enfermedades. Entonces, usted, para poder dar justo el diagnóstico de una enfermedad, de las miles que existen, sus posibilidades son bastante en contra. Entonces, por eso tenemos método. En la medida que hacemos preguntas y exploramos bien,
vamos descartando la mayor parte de los padecimientos hasta quedarnos con 1 o 2 o 3. Y decir, yo creo que es esto, pero para confirmarlo necesitamos este examen. Y eso va a depender solamente de una gran habilidad exploratoria. Porque si falla el diagnóstico, como usted ha dicho, lo demás va a ir peor, pues. Porque está a ciegas, está queriendo curar una enfermedad seropéptica y en realidad era un cáncer de cabeza de páncreas. Y usted está metiéndole omeprazol, antibióticos y el cáncer está evolucionando rápidamente. Usted confundió el cuadro porque ese cáncer de cabeza de páncreas estaba provocando un síndrome de reflujo duodeno-gástrico. Y los síntomas eran de acidez y le diagnostica enfermedad seropéptica sin razonar más, sin hacer una tomografía de abdomen, sin hacer una ecografía de abdomen, para poder pensar por qué ese paciente venía perdiendo peso. Pero usted dice, la pérdida de peso era porque no comía por el Helicobacter, pero no era pérdida de peso por cáncer. Entonces, si hubiera hecho un buen diagnóstico a tiempo, probablemente una cirugía de cabeza de páncreas hubiera tenido buen pronóstico. Pero como se pasó un mes dándole omeprazol y antibióticos, ese cáncer se puso invasivo y ahora está en hígado. Así de grave es la cosa, solo por no explorar bien. Elvis Molina. Gracias. No, ya hice mi comentario. Morales Saavedra. Doctor, ¿qué pasa si mi paciente no quiere seguir su tratamiento farmacológico y solamente quiere una dieta de alimentos y mates? Usted tiene que aclarar con mucha precisión por qué está tomando la decisión de una medicación. Y le está dejando a la libertad y le va a decir, y eso vamos a ver en consentimiento informado, que la persona está asumiendo la responsabilidad de no tomar el tratamiento. En rigor, debería inclusive firmar un documento diciendo yo deslindo la responsabilidad al médico que sí me ha informado que debería tomar todo esto y yo lo estoy rechazando en pleno uso de mis facultades. Usted tiene que agotar todos los recursos posibles para convencer a su paciente. Que dice, le va a explicar de la mejor manera posible. Y eso va a depender ya de que usted sabe medicina y que tiene experiencia. Entonces, si él ha dicho, no voy a tomar ningún medicamento, entonces dice, bueno, lamentablemente lo que le va a pasar, espero que no, es que empeore. Usted va a tomar unos mates que probablemente le alivien un poco o le hagan sentir mejor, pero lamentablemente su enfermedad es más grave por esto y por el otro. De ahí que les he dicho desde el principio que el razonamiento del médico se da en el idioma de médicos y en el idioma de la cultura en la que está, para conseguir que su paciente le esté convencido y le crea. Una técnica importante radica en el interrogatorio dirigido. Cuando uno le sospecha, vamos a suponer que usted sospecha que su paciente tiene, no sé, vamos a decir, otra vez yendo al tubo digestivo, vamos a suponer que tiene colon irritable. El paciente está viniendo a diagnóstico, a consulta porque tiene mucha diarrea, pero no va a tomar medicamentos, porque solamente quiere mate. Si usted encuentra que el diagnóstico parece ser de colon irritable, entonces usted le pregunta de forma dirigida, ¿ha encontrado usted que también se le presentan estreñimientos? Cuando está con estreñimiento o con diarrea, ¿también le duele como retortijón? Entonces, cuando el paciente le escucha a usted a funcionar de esa manera, se da cuenta que usted sabe, dice, este doctor, esta doctora, me está preguntando cosas que son verdad, que sí, yo siento eso, pero no le he dicho. Y él me está preguntando, y es cierto. Entonces parece que este doctor sí sabe. Y es verdad, lo que él me ha dicho es lo que está ocurriendo.
Entonces eso a veces, muchas veces les convence a los pacientes de que lo que usted está diciendo tiene base científica y es verdad. Y ahí puede que acepten mejor los tratamientos. Lamentablemente hay un grupo de personas, hay hasta médicos antivacunas hoy día con el COVID. Entonces hay un grupo de gente que rechaza los tratamientos que le ofrecemos. Respetamos, pero le anticipamos con muchísima claridad. Y desde su punto de vista, dice, a mi juicio, mire, ¿sabe qué? Según mi experiencia y lo que estoy viendo, si usted no toma esta medicina, va a empeorar de esta manera. Si usted está asumiendo ese riesgo, bueno, estoy para servirle cuando se ponga peor, pero no va a culpar a nosotros porque usted no quiso el tratamiento. Así bien respetuoso, y ni modo, pues. Otra pregunta. Vázquez Bert Alexander. Sí, doctor. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando el pronóstico de nuestro diagnóstico es malo, es grave? Es decir, que el paciente probablemente va a fallecer. ¿Cómo abordamos al paciente? ¿Cómo le informamos de nuestro diagnóstico? Esta es una situación que vamos a revisar en el curso de psicología médica, que es dar malas noticias. Ese es un tema que vamos a estudiarlo con más profundidad y es cuando pasa eso, cuando el pronóstico, primero tenemos que estar bien seguros, ¿no? A veces no lo estamos tanto, pero a veces sí, el pronóstico es malo. Esa experiencia la podemos encontrar bastante increíblemente en esta pandemia, cuando los médicos hemos tenido que informar al paciente que su situación es de muy mal pronóstico, ¿sí? Inclusive la experiencia que se tiene en todas partes es el de facilitarle que se despida de sus familiares, ¿no? Entonces ha sido una experiencia bien traumática para el mundo, el COVID, especialmente con esa vivencia, ¿no? De tener que decirle al paciente que no hay nada que hacer, que ya no tenemos recursos. Es muy, muy pesado, pero se puede hacer. Entonces, por definición, nunca comunicamos el desahucio. Siempre buscamos tener la mejor esperanza posible. Pero hay situaciones así muy graves, como usted ha descrito, en que ya no hay nada que hacer. Y trabajamos con la familia, trabajamos con el paciente para asumir la realidad. No le toca a todos los médicos. Generalmente esto le toca a los médicos que están en terapia intensiva, en oncología. A veces los colegas de esas especialidades se ponen muy rudos y dicen, ya no hay nada más que hacer, vaya a su casa, ordene sus papeles y espere el momento final. Así de claro y de contundente. No es raro que algunos colegas de oncología han decidido funcionar de esa manera y en su especialidad les ha resultado que ya no hay nada que hacer. Mejor decirle al paciente que ya no esté en el hospital ahí gastando, luchando, buscando esto, si no tiene más de un mes. Es bien común que los pacientes oncológicos le digan a uno, los médicos me han dado 15 días de vida, pero ya voy 2 meses y ahí la estoy peleando. Y le dijeron, tiene 15 días más o menos, un mes. Más bien le sugiero que aproveche ese tiempo en tal cosa, en mejorar su calidad de vida, sus relaciones familiares, y luego esperar que el momento final llegue, porque ya no hay nada más que hacer, no tenemos ningún recurso. Hay pacientes que en ese caso, con esa información, deciden ir a buscar otras opciones, ¿no? Que quieren esto, lo otro, o bueno, distintas alternativas, a veces mágicas, pero porque el médico ha sido muy claro en decirles que ya no hay nada más que hacer desde la medicina. ¿Alguien más? Doctor, una, Adelante, a ver.
¿Ustedes? Comentario con su... Adriana Paredes. Adelante. Respecto a la relación médico-paciente y que usted decía que respecto al paciente nosotros tenemos que tener la forma de comunicarnos con ellos. Y yo hablo más que todo respecto a la cultura o el diferente tipo de religión que puede tener este paciente, como por ejemplo las personas que son testigos de Jehová y que no aceptan transfusiones de sangre. Entonces, en ese caso, si sabemos que nosotros sí o sí necesitamos que se transfunda la sangre, porque sabemos que es vital para la persona, porque sabemos que así se pueden, o sea, es urgente, pero por la religión de la otra persona, de los familiares del paciente o del paciente mismo, no se puede hacer eso. Entonces, sí o sí es necesario un papel legal que diga que la persona está rechazando lo que nosotros creemos conveniente. Sí, para fines legales, ¿no? Vale la pena tener eso. Hay que tener registrado eso en el expediente clínico apropiadamente. Y se pone, y se escribe y la persona, además ella está asumiendo su decisión totalmente libre, ¿no? Dice, yo no me voy a transfundir. O a veces son pacientes, esos son, evidentemente son casos raros en la medicina en nuestro medio. Pero pues puede darse, entonces como ejemplo está bien, ¿no? De gente que rechaza tratamientos, entonces sí conviene tener un documento que respalde como médico que usted no tiene la responsabilidad en el desenlace fatal de esa situación porque el paciente ha rechazado el tratamiento. Aún así, hay cosas que hacer. A veces usted dice, está en anemia aguda, necesita paquete globular, pero él y la familia están rechazando. Así que vamos a poner un expansor plasmático. Eso sí aceptan, porque no es sangre de otra persona, es un expansor plasmático. Una solución de gran volumen que sirve para disminuir el impacto de la hipovolemia. Entonces eso puede que le acepten y en lo que se recupera, mejora la anemia, probablemente el expansor plasmático le salva la vida. Más que todo describir con fundamentos fisiológicos, patológicos, la enfermedad que está cursando el paciente, tener el conocimiento. El diagnóstico fisiopatológico es plantear lo que le está pasando al organismo intrínsecamente, ¿no? Es decir, están estallando las células, está ocurriendo una respuesta inflamatoria sistémica, hay gran liberación de citoquinas. Ese es nuestro razonamiento. Entonces, solo vamos a razonar así cuando sabemos fisiopatología. A ver, hay otro. ¿Quién levantó la mano? Yo, doctor, quería hacerle una pregunta. ¿Cómo podemos guiar un diagnóstico en un paciente sordomudo? Con lenguaje de sordomudos. Sí, lo más probable es que nosotros no sepamos hacer eso. Así que vamos a necesitar la ayuda. Lo más probable en un sordomudo es que tenga familiares o un respaldo de sordomudos, ¿no? Es decir, un centro de ayuda a los sordomudos, un centro de rehabilitación para sordomudos, o la familia incluso aprendió a manejar el lenguaje de sordomudos. En un medio urbano como el nuestro, suele suceder que hay con quién contar. Casi siempre es la familia, porque estamos hablando de, en la mayor parte de los casos, que usted está en un contexto clínico, en el que si traen a un paciente sordomudo, hay un contexto social que apoya eso, casi siempre. Está muy difícil que usted tenga un paciente sordomudo totalmente abandonado. Puede
puede existir. Pero casi siempre lo que tenemos es familiares, terapeutas, hogares, alguna forma de asistencia al sordomudo que puede ayudarnos como médicos a explicarle al paciente lo que pasa. No hay otra, porque si usted no sabe el lenguaje de sordomudos, no va a pasar nada. Solamente con alguien. Es como si me dijera qué pasa si es un paciente que habla el idioma que usted no sabe. Lo mismo, necesitamos a alguien que ayude a hacernos entender. ¿Otra pregunta? Mamá me interesa. Sí, Mamá me doctor. interesa. A ver. Sí, doctor, buenas tardes. Quería preguntarle acerca de lo que mencionaba hace un momento. En el caso, por ejemplo, de que se desahucia una persona, entonces, ¿la función del médico ahí termina o se sigue dando, por ejemplo, algunos medicamentos, ya que esa persona que, digamos, le han desahuciado, entonces va a continuar con la enfermedad y posteriormente va a presentar tal vez dolores y ese tipo de cosas? ¿Cuál sería la función del médico? Existe un área de la medicina que se llama la medicina de cuidados paliativos. Entonces, se le puede ofrecer eso, que es la asistencia médica para paliar el sufrimiento, que es para aliviar el dolor, que puede ser con medicamentos muy potentes analgésicos, sedar, ayudar a dormir, tranquilizar. Entonces hay esto un área, cualquier médico puede estudiar más de eso, especialmente médicos que tienen pacientes muy graves, pueden también hacer cursos en medicina paliativa y ayudar a esos pacientes a aliviar los últimos días de su vida. Entonces sí se puede hacer. O sea, ayudar a que esté sufriendo menos es algo que le podemos ofrecer al paciente que ha decidido ya no seguir con tratamiento o no tenemos más que hacer, salvo evitar que sufra más. Entonces se le puede ofrecer. Usted puede decir, mire, le voy a pedir a un médico de medicina paliativa que le ayude. O, ¿sabe qué? Le voy a estar dando medicamentos para que usted se sienta más tranquilo en estos momentos tan difíciles. ¿Quién más? Doctor, ¿me escucha? Jorge Montaño, a ver. Como sabemos, doctor, existe dentro de la interacción con el paciente también el llamado secreto médico-paciente. En el caso de que en algún momento con nuestra vida profesional veamos o hagamos una interacción con algún paciente que sufre de violencia o qué sé yo, de violencia sexual, por X o Z motivo no quiere denunciar, pero nosotros, digamos, dentro del diagnóstico presuntivo, incluso de síntomas o signos que sufre de violencia, ¿en qué sentido nuestra labor como médico prosigue, ¿no? Vamos a suponer que el cuadro clínico que tiene está determinado por esa violencia. Desde aquí lo que tenemos son fracturas causadas por la agresión en su casa. Vamos a un caso así bien extremo. Y la persona no quiere denunciar al agresor. Usted tiene que dirigirse a la familia sí o sí y decir que la razón de esto es tal cosa. Que como familia, junto con el paciente, tienen que decidir qué hacer. Porque como médico está en obligación de comunicar a las personas más próximas, incluso que el paciente no quiere que se sepa, porque la situación es muy grave, porque el paciente está, vamos a decir, es mujer, está muy asustado y nadie se había imaginado esto. Pues ahora usted le comunica a la familia y deja en manos de la familia los siguientes pasos a seguir legales. Patsy choque es muy complejo, porque si usted es buen clínico, su diagnóstico presuntivo lo tiene que realizar máximo en media hora. Ya la confirmación con laboratorios, el buen laboratorio y exámenes complementarios deberá durar un día.
en la mayoría de los casos. Por supuesto que hay casos más difíciles, pero no, tiene que ser lo más veloz posible. Mamani Paredes. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿qué pasa si nos encontramos en una situación en la que el paciente está muy grave, está con sus familiares y no es, es un paciente que necesita un especialista sí o sí, y la familia nos exige que le demos algún medicamento calmante, pero lo que nuestro paciente necesita es ir urgentemente a algún especialista. ¿Cómo le decimos a la familia que no podemos? Usted está tratando con personas, yo quería decir, lamentablemente si le pongo ahorita un analgésico, se va a encubrir el cuadro. Y necesitamos urgentemente que el especialista nos aclare la naturaleza del problema. Le puedo aliviar un poco la magnitud del dolor, pero necesitamos que sea examinado cuanto antes. O sea, usted lo que acaba de decir se lo dice la familia. Es así, porque es la realidad, ¿no? Jocelyn Lucero Luque. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Se habló sobre las complicaciones sobre los síndromes mentales. Yo quería preguntarle si es que el tipo de apego que un niño puede llegar a tener en su infancia puede contribuir a que en un futuro desarrolle algún síndrome mental o no tiene ninguna relación. Tiene mucha relación, lo habíamos mencionado antes, por eso vamos a estudiar en profundidad ese tema también. Tiene mucha relación el tipo de apego para la estabilidad psíquica en el futuro de joven y de adulto. Gran influencia, es verdad. Morales, Saavedra, Lucero. Doctor, respecto a lo que habían mencionado hace un momentito, si un paciente o una paciente va con algún daño, maltrato, pero va solo y no se puede avisar a algún familiar, ¿qué pasa? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, digamos, si un niño tiene una custodia compartida y el papá toma una decisión y la mamá toma otra decisión y son decisiones importantes, ¿qué hace el médico? ¿A cuál hace caso? O si uno firma un documento y el otro no es válido. Tenemos recursos legales, ¿no?, para denunciar situaciones problemáticas a las defensorías. Eso ya es un tema legal, lo van a llevar en 5º año de medicina legal en situaciones de dilemas legales como estos, ¿no? Realmente hay que revisar más de cada caso para tomar decisiones como médicos. Felizmente son situaciones raras, pero que hay que considerarlas, y de ahí que tenemos que saber también qué recursos legales tenemos acceso. Bueno, entonces vamos a continuar el próximo martes a la misma hora, que es de acuerdo al horario. Y espero tengan un buen fin de semana, estudien mucho, lo que estaremos avanzando. Y los convoco el próximo martes. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.